Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 5 del paper Historia de la literatura hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hablar sobre el siglo XIX, parte D, la transición hacia el realismo y el naturalismo. Debido a su larga estancia en el continente americano, el romanticismo tuvo que adaptarse a circunstancias en las que ya comenzaban a imperar otros modelos literarios. Varios autores no considerados románticos todavía muestran a finales del siglo XIX su predilección por la reconstrucción histórica y la idealización de personajes y paisajes. El realismo, como ocurrió también en Europa, aparece en los románticos con diferentes niveles de intensidad, como se puede comprobar si comparamos las obras de Villaverde, Isaacs, Mera, Palma y otros, y el énfasis que estos autores ponen en la observación del entorno. También a finales del XIX nos encontramos con la influencia del naturalismo de la escuela francesa que inaugura Germigny-Lacerteau de 1864. Para complicar aún más la categorización, los naturalistas americanos no son un grupo aparte, sino que aparecen mezclados con realistas y románticos rezagados. El naturalismo alcanza incluso a tendencias como el criollismo o el regionalismo ya a principios del siglo XX. José Oviedo presenta el siguiente esquema para explicar las fechas de influencia en Hispanoamérica del romanticismo, realismo, modernismo y naturalismo. Aquí podemos ver cómo en la década de los 80 todas las tendencias comienzan a convivir. José Miguel Oviedo insiste en el hecho de que a pesar de las discontinuidades y ambigüedades, el paso del romanticismo al realismo tiene consecuencias decisivas en la literatura del continente. Oviedo lo describe como un desplazamiento del reino hipertrofiado del observador al ámbito observado y aprehendido como un conjunto de datos objetivos. El realismo busca la correspondencia entre el mundo literario y el mundo real. Asimismo, la creación deja de concebirse como un acto excepcional de creación artística y pasa a presentarse como algo cercano a la experiencia de cualquier hombre. Lo común, lo ordinario y lo reconocible son los nuevos valores de la literatura. Es por ello que esta nueva literatura se nutre de personajes menos extraordinarios, de imágenes de la sociedad como algo mutable y contradictorio, de formas del lenguaje de la calle, del pueblo, de descripciones de la época y los males de la modernidad. El realismo también aparece como una reacción a la estética e ideología del liberalismo. La riqueza generada por las políticas liberales comienza a verse como el resultado de las renuncias y sufrimientos de las clases más humildes. A finales de los 60, la nueva filosofía política del positivismo ofrece una nueva forma de concebir el gobierno y la economía. Basándose en la filosofía de Comte, las teorías de Stuart Mill sobre bienestar humano, las teorías evolutivas de Spencer y Darwin, etc., el positivismo buscaba progreso ilimitado, instaurando a la burguesía como agente modernizador. El nuevo pensamiento prometía orden y progreso apoyado por las disciplinas científicas. En Hispanoamérica, sin embargo, hubo un positivismo liberal y uno autoritario. El primero está representado por Benito Juárez, promotor de la reforma liberal mexicana, que buscó implantar un plan educativo con bases científicas y de tono autóctono. El segundo, crítica radical del liberalismo y de su idea de libertad individual, queda ejemplificado en el apoyo de los positivistas liderados por Justo Sierra a la dictadura de Porfirio Díaz, también en México. Cuando el énfasis en la observación del realismo se cruza con el método experimental de la ciencia, nace la pretensión de verificabilidad objetiva del naturalismo. Si nace con Goncourt, se populariza internacionalmente con Émile Zola, que escribe una novela que presenta como estudio de comportamientos individuales en relación a un contexto social e histórico. De este modo, resaltando la vida cotidiana de la vida social,
El espiritualismo romántico es rechazado en un mundo donde los valores se han perdido. De ahí que la herencia biológica y la persecución empecinada de bienes materiales sean temas omnipresentes en la literatura naturalista. Mientras que en Europa el naturalismo se desarrolla en el contexto de la expansión industrial, en América lo hace en el de la explotación colonial. El afán del movimiento por destacar los aspectos más lúgubres de la sociedad encuentra en la aún vigente explotación colonial el ejemplo máximo del fracaso del progreso liberal. Vamos a hablar ahora sobre el realismo chileno. Alberto Blest Gana es considerado el fundador del realismo chileno. Su obra se sitúa en la transición entre romanticismo y realismo, ya que tanto describe el entorno social como utiliza de tramas de tono romántico. Su obra se sitúa en la transición entre romanticismo y realismo, ya que tanto describe el entorno social como utiliza tramas de tono romántico. Considerado el mejor retratista de su época, Blest Gana estudió ingeniería militar en París, fue testigo allí de la Revolución de 1400. Ejemplo de lo primero es El ideal de un calavera. El interés por el realismo comienza con Martín Rivas y toma su forma más clara con Durante la Reconquista. Sin embargo, es importante señalar que incluso sus novelas últimas no pierden las marcas románticas. Su obra insiste en la presión de eventos históricos en los destinos individuales mientras narra el ascenso, desarrollo y decadencia del liberalismo chileno, de lo cual Blest Gana fue testigo. Daniel Barros Grez fue parte de la generación del escritor arriba mencionado. Su obra novelística se parece temáticamente a la de Blest Gana. Pipiolos y pelucones trata sobre la lucha política entre liberales y conservadores. Barros Grez trabajó en sus ensayos por crear una literatura realista de corte americano. Luis Orrego Luco publicó sus novelas bajo el título Recuerdos del tiempo viejo, escenas de la vida en Chile. Su estilo naturalista se concentra en la descripción de la vida de la alta clase chilena y su decadencia moral. Discípulo de Blest Gana, Orrego Luco escribió novelas como Un idilio nuevo, En familia, Tronco herido y Playa Negra. Su novela de 1908, Casa Grande, penetra en el mundo de erotismo, ambición material y crimen de la oligarquía chilena. Vamos a hablar ahora sobre la generación del 80 en Argentina. La así llamada generación del 80 reunió en Argentina a escritores, políticos y científicos. Estos formaron la élite gobernante durante la República Conservadora entre 1880 y 1916. Procedentes de familias aristocráticas, los intelectuales de este grupo colaboraron con el Estado positivista en diferentes tareas, ministerios, diplomacia, diversas campañas, etc. Asimismo, practicaron la literatura en el café, los salones, los grandes periódicos, con un aire snob, y combinaron la creencia de que estaban cumpliendo una misión para el bien de la nación con un gran interés por hablar de sí mismos. Gustaron de la improvisación y el fragmentarismo en una prosa humorística y ligera. Los escritores quizá más representativos de esta tendencia son Eduardo Bilde, Miguel Cané y Lucio V. Mansilla. Eduardo Bilde fue médico de profesión, pero también trabajó como parlamentario y ministro, diplomático en Europa, Asia Menor y Estados Unidos y de periodista. Como escritor es de dificilísima filiación literaria. Se le ha llamado escritor impresionista ya que no busca describir el mundo objetivo ni el entorno social, sino que dirige la mirada hacia fenómenos sutiles y extraños, hacia un mundo de sensaciones fugaces. A Bilde también se le ha definido como flaneur, como alguien que camina sin mayor propósito que captar impresiones causales. Escribió libros de viajes como Por mares, por tierras, ensayos y artículos como los que aparecen en Tiempo perdido y narraciones como las que componen La lluvia y Tini y Prometeo y compañía. Miguel Cané escribió libros de viajes, crítica, ensayo, relatos,
aunque la obra que lo hizo más célebre fue Juvenalia de 1884. El título hace referencia a la juventud del escritor, a los excesos de esos años y al hecho de que pertenezcan a un mundo ya pasado. La obra se desarrolla como una mezcla de autobiografía, memoria y novela, y su tono es oral como de charla. Periodista, político y diplomático, mostró gran preocupación por la creciente inmigración que acudía a su país, ya que creía amenazaban su burgués y patricio modo de vida. Lucio V. Mansilla fue político y militar. En las fronteras al sur de Córdoba, donde había sido enviado en condición de comandante, decidió desobedecer sus órdenes y firmó la paz con los indios ranqueles durante el gobierno de Sarmiento. El libro, Una excursión a los indios ranqueles, narra sus experiencias con los indígenas. Allí descubre que los indios no son el peligro para la civilización y la unidad territorial que suponían en la capital. Hay que señalar aquí que hubo otros literatos que siguieron otros caminos. Entre todos ellos, Eugenio Cambaceres ocupa un lugar de excepción. Su primera novela, Popurrí, Silbidos de un vago, posee algunas de las características de la literatura ochentista, como el componente autobiográfico y el fragmentarismo de los recuerdos. Sin embargo, es el modo naturalista el que nos presenta la ciudad de Buenos Aires como un villano feo, sucio, lleno de miserias y deformidades. Más claramente naturalista es su música sentimental, en la que el protagonista, el joven rico argentino Pablo, en su búsqueda desenfrenada de placer, cae en una espiral de degradación en la que contrae la sífilis y resulta gravemente herido en un duelo. La novela se mueve entre lo sórdido y lo repulsivo en un mundo donde la redención no es posible. Su última novela, En la sangre, parece ser la que más gala hace de su estética naturalista. La sangre del título hace referencia a la herencia biológica. De este modo, Cambaceres cuenta la historia que refleja la xenofobia del momento de un inmigrante italiano sin escrúpulos que consigue ascender en la escala social. La novela Sin rumbo es considerada su mejor obra. Adelanta motivos del existencialismo del siglo XX como el tedio, la soledad, el absurdo, con la historia contada con una fría objetividad sin lugar para sentimentalismo alguno de un hombre guiado por sus instintos que bien podría considerarse como un maníaco depresivo. Vamos a hablar ahora sobre el realismo-naturalismo uruguayo. La novela nacional uruguaya tiene como fundadores a Eduardo Acevedo Díaz y Javier de Viana. Los dos fueron también maestros del cuento. La obra de Acevedo Díaz muestra el camino de la narrativa uruguaya del último tercio del siglo XIX a través del romanticismo, el realismo y el naturalismo. Su primera novela, Brenda, por ejemplo, es convencional dentro de los parámetros románticos. Sus relatos de corte realista muestran, sin embargo, marcas naturalistas. Escribió novelas épicas como Ismael, Nativa, Grito de Gloria y Lanza y Sable. Pero sus obras más destacadas fueron las que escribió en su segundo exilio en Argentina, El combate de la tapera y Soledad. En sus novelas históricas se deja ver el talento de Acevedo Díaz para crear composiciones épicas y más concretamente para describir episodios bélicos. El relato El combate de la tapera se inspira en el combate del Catalán, que enfrentó en 1816 a las invasoras tropas portuguesas bien preparadas con bandas de gauchos y otros resistentes, haciendo uso de técnicas muy modernas que recuerdan a las cinematográficas como la discontinuidad, los focos narrativos múltiples y un juego de planos generales y primeros planos. El narrador nos muestra la desolación que crea la guerra feroz en la que animales y hombres parecen ser uno. Javier de Viana también muestra su interés por el mundo gauchesco, pero mientras que los gauchos de Acevedo Díaz eran los que lucharon por la independencia nacional, los de Viana pertenecen al mundo contemporáneo del autor, son los gauchos que sufren la decadencia del campo durante las sangrientas guerras civiles, como podemos ver en Gaucha y Gurí y otras novelas.
En esta última obra encontramos el cuento En las cuchillas, que nos presenta una escena de los conflictos civiles que incluso dividen a los gauchos uruguayos, en la que describe con increíble precisión la crueldad sanguinaria de los mismos. En su texto, la pampa se convierte en un laberinto que no deja espacio para la redención. Vamos a hablar ahora sobre la narrativa mexicana, especialmente sobre Federico Gamboa. En México encontramos literatos que en sus novelas y cuentos muestran diferentes alianzas estéticas, desde el costumbrismo y el romanticismo hasta el realismo y naturalismo e incluso marcas del modernismo. Pero entre 1880 a finales de la primera década del siglo XX, el realismo-naturalismo es dominante. Coincide de este modo con el periodo en el que Porfirio Díaz sostuvo el poder del país. De los muchos realistas naturalistas, el más destacado fue Federico Gamboa. Gamboa fue un fiel seguidor de Porfirio Díaz y viajó como diplomático a Centroamérica, Argentina, Francia, España, Alemania, etc. Traductor del inglés, aunque también duro opositor del imperialismo norteamericano, Gamboa rechazaba también la herencia indígena que veía como empobrecedora. Escribió novelas, cuentos, teatro, el ensayo La novela mexicana, el libro de memorias Mi diario. A pesar de su postura antiindigenista, Gamboa mostró en sus escritos sincera preocupación por los problemas sociales del momento y buscó concienciar a la clase media de los mismos. Aunque escribió 6 novelas, ninguna es tan recordada como Santa, que se publicó en 1903, que aparte de haberse reeditado en numerosas ocasiones, cuenta con versiones teatrales, televisivas y cinematográficas. La primera película sonora de ficción del cine mexicano fue una versión de 1931 de la novela. La novela nos habla de una muchacha pobre e inocente que termina trabajando en un prostíbulo. José Miguel Oviedo nos recuerda que esta obra de Gamboa es la primera incursión objetiva, no idealizada, de la novela hispanoamericana en el submundo de la prostitución en el continente como negocio del placer y como verdadera industria urbana. Y es que aquí la ciudad se convierte en el escenario de las graves consecuencias que la lógica de la oferta y la demanda tiene sobre la vida de los ciudadanos. Tal lógica se sostiene sobre los hombros de víctimas que han de prostituirse, los obreros en la industria o Sara en el burdel. Gamboa habla de estas cosas sin caer en la vulgaridad. Su tono tiende a ser objetivo, pero su sutil lenguaje sabe sugerir cuando se refiere a lo sucio como una tentadora veladura erótica. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.